se va cumpliendo un poco ese escenario de que seguramente la inflación baje fuerte, pero cuando lleguemos a la zona del 4 o 5% habrá que ver. Pero ojo, que la inflación también ha bajado porque ha bajado el precio de la energía y 2023 es muy probable que el petróleo vuelva a estar por encima de los $100. John Economist, Edgar Fernández, un placer teneros por aquí. Habéis pasado muchas, bueno, en especial Edgar has pasado muchas veces por el canal, John también has pasado un par de veces por aquí. Un placer teneros en un día tan especial para mí por aquí, por mi canal de Twitch, en este especial de fin de año. Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación. Igualmente, muchas gracias, Héctor. Un placer estar con Edgar y acompañarte en este día que tienes faena, se te gira faena. John y Edgar, por hacer un poco el resumen, ¿no? Que me está gustando a lo largo de este especial, pedir un poco resumen de este año negativo para las bolsas, ¿no? Además, los dos operáis. ¿Qué balance podéis hacer de este año 2022? ¿Cómo lo resumiríais? Quien quiera que se lance. Vale, John. pues voy yo primero. Vale, estaba escuchando un poco también parte de la entrevista que has hecho con Roberto Moro. Y en parte, coincido en parte de lo que dice él. 2022 ha sido un año que empezó siendo raro porque empezamos, creo yo, muchos pensando que hasta que no empezó a cambiar la política y el discurso de la Fed, que sería un tramo correctivo, que es lo que nos venían acostumbrando estos últimos 10 años. Porque a la mínima que salía un poco de problemas, pum, te inyectaban un poco de dinero y te lo levantaban todo. Claro, conforme empezó a cambiar ya la política, empezó a cambiar el discurso, la narrativa y tal, hubo que empezar a hacer planteamientos y reajustes fuertes de lo que se nos podía venir encima. Y claro, cuando empezamos a ver cómo estaban endureciendo las medidas y lo que han hecho en los últimos 8 o 10 años, el ritmo que lo han hecho, ya te deja entrever que este 2022 pues, será un año recordado porque iniciaremos ahora seguramente un tramo de unos años posteriores que habrá que mirar todo de una forma distinta. Y la afectación va a ser importante, ahora lo iremos desenvolupando, supongo, durante la charla. Pero bueno, ha sido un año seguramente de inflexión, de un cambio de mentalidad, de asumir lo que se ha hecho estos últimos, sobre todo esta última década, y de hacer un replanteamiento por parte de muchos, tanto por los que mandan como por los que somos más pequeñitos, de hacer un pensamiento de que quizás hay que gestionar las formas de otra forma y no hay que siempre esperar que venga el Tito de la Fed con el dinero y te ayude a levantar todo aquello que de iniciativa propia o por has hecho mal. Entonces hay que replantear y asumir ciertos errores. Este 2022 creo que ha servido mucho para hacer cierta limpieza y cierta recolocación de muchas carteras y planteamientos. Edgar. Sí, yo coincidiendo con lo que dice John, este año 2022 ha sido de limpieza. De limpieza en un año en el que el dinero gratis se ha acabado. En los últimos 2, 3, sobre todo, es toda la década, ¿no? Pero sobre todo los últimos 2, 3 años ha sido los años del dinero gratis. Todo subía, daba igual donde invertías, con un poco de suerte te iba súper bien y entonces eso anima también, y lo hemos visto, ¿no? Que entre nuevos inversores retail, empujados, ¿no? Por esta vorágine de, oye, todos están ganando, todo está subiendo, voy a entrar yo también y además me apalanco, ¿no? El nivel de apalancamiento de los inversores retail ha aumentado muchísimo, se ha colocado en niveles del año 2000. Entonces, lo que tenía que pasar ha pasado, porque este tipo de desajustes o este tipo de vorágines no tiene ningún sentido. Entonces, 2022 ha sido el año en el que se ha empezado a corregir esto. Y digo que se ha empezado porque si tú miras los balances de los bancos centrales, que al final es como un proxy del nivel de liquidez en todo el mundo, no se han corregido, o se han corregido muy poco. ¿Vale? Sobre todo en Estados Unidos se ha corregido muy poco. Y de hecho, las últimas semanas o meses, la Fed ya está actuando como banco de última instancia, está prestando. ¿Vale? Entonces, aunque hagan el QT por una parte, también están en esa actividad de crédito. Y aquí veremos qué pasa el 2023, pero hay un problema con respecto a la política monetaria y fiscal, y es que no van por el mismo camino. ¿Qué es lo que pasa con los balances del Banco Central? Vamos a hablar del caso de la Fed, que es el más importante. Si tú miras el balance de la Fed, está lleno de activos a largo plazo comprados a una rentabilidad baja, y por el otro lado, esos activos a largo plazo con rentabilidad baja están soportados por pasivos a corto plazo cuyo coste está aumentando por las propias subidas de los tipos de interés. Lo que en la última década el Tesoro americano se ha aprovechado de estas bajadas de tipos de interés, porque bajaban los tipos de interés, a la Fed le costaba menos endeudarse,
y compraba activos a largo plazo, ¿no? Hacía un descauce de plazos que le permitía tener beneficios todos los años, que los beneficios de la Fed van directamente al tesoro. Y ahora va a pasar lo contrario. Entonces, ahora la Fed va a tener pérdidas súper cuantiosas. Se está calculando en torno a los 300.000 millones de dólares para los siguientes años. Y eso lo tiene que suplir el tesoro. Pero el tesoro está en una situación en la que está muy endeudado y su coste de financiación también está aumentando. Entonces, aquí hay una disparidad de políticas fiscales y monetarias que lo que va a provocar, o algunos piensan que va a provocar, es lo que se llama como proyecto Zimbabue, ¿no? Que la inflación está ahí, no se va a poder frenar con los tipos de interés, los estados van a tener que contraponerse a esa política contractiva, entonces la liquidez va a acabar yendo al ciudadano abajo, porque el Banco Central lo que hacía es suministrar liquidez pero al sistema bancario, y eso no drenaba, ¿sabes? Hay un sistema de bajada, ¿no? de la liquidez desde el Banco Central hasta las personas, pero ahora el Banco Central se pone contractivo, el sistema fiscal no podrá ponerse contractivo, y eso mantendrá, o algunos dicen que mantendrá la inflación alta, pero por otro lado tienes pues la contraposición, ¿no? Y es que la revolución tecnológica que está viendo ahora es totalmente deflacionaria, entonces tienes ahí dos fuerzas muy potentes que no se sabe el resultado. A mí no me gusta hacer predicciones porque a pesar de que soy economista, creo que nadie es capaz de hacer predicciones macroeconómicas. Es absolutamente imposible y es perder el tiempo, ¿no? Pero tienes esas dos fuerzas y ya veremos lo que pasa. Y 2023 puede ser un año en el que las bolsas perfectamente corrijan porque la economía va a sufrir a nivel mundial, pero también puede ser un año en el que las bolsas se vayan para arriba porque China está despertando, eres del gran dormido, y a partir de febrero o marzo, cuando después del año nuevo chino, va a despertar, y eso puede aumentar la demanda global de bienes y servicios, y eso puede hacer que China empiece a exportar inflación y volvamos a una senda alcista económica, ¿no? Entonces, es como que esta situación pocas veces se ha visto. Estaríamos muy parecidos a la situación de los años 70 y 80, inflación alta, baja la inflación, yo creo que va a bajar la inflación, y después, cuando toda la economía se reactive de nuevo, va a volver a subir la inflación como en los años 80, ¿no? Entonces, no he dicho nada, lo he dicho todo De hecho, has tocado varios palos que quería empezar a tocar yo, ¿eh? Empezar a sacar aquí en la escena del debate. Te nos vas adelantando. Uno de ellos era precisamente sabes de la cómo inflación, me pongo, ¿no? Héctor, ¿para qué me invitas? Sí. ¿No? No, ya, no. Te me adelantas. Vas como un Ferrari, tío. O sea. No, pero justo con esto que dices, que me parece súper interesante y es un análisis muy profundo, y con el tema de las predicciones, es cierto, pero a mí, yo siempre lo digo, me gusta jugar como con escenarios, ¿no? Y hay que trabajar escenarios, y sé que John también hablaba de esto muchas veces cuando ha pasado por aquí por el canal, ¿no? Y es verdad que se puede fallar y puedes decir, la economía entra en una recesión profunda, y a lo mejor no es profunda, es un aterrizaje suave como pretende la Fed, ¿no? Y esto no se sabe. Pero sí que, bueno, viendo tendencias y hablando de lo que decías de la inflación, si es persistente o no, quería preguntaros por vuestro escenario. Quiero preguntarle a John, él cómo lo ve, porque tú has dejado como unas pinceladas ya. Y tú cómo ves esto de la inflación, lo hemos tratado otras veces por aquí, pero para ver si coincidís, ¿no? con Edgar, y cuál es tu esquema, John. Vale, Héctor, sí, como comentamos los días estuvimos aquí hablando, la inflación ya preveíamos, por cómo estaba el shelter, pues estaba varios indicativos, tenía mucho peso dentro del CPI, que de cara a final de año iba a empezar a bajar desde el tope que hizo hace unos meses, y de hecho está demostrando, y los últimos dos están diciendo que sigue desplomándose el sector inmobiliario, que tiene bastante peso. El consumo sigue fuerte, pero bueno, ya están empezando a ver que quizás la cosa empieza a flojear un poco. Entonces, se va cumpliendo un poco ese escenario de que seguramente la inflación baje fuerte, pero cuando lleguemos a la zona del 4 o 5% habrá que ver que esa zona qué tanto le cuesta, que la zona que se prevé que tengamos problemas para descender tan rápido como está descendiendo ahora. Y ese daría el argumento que también comentamos en aquel día de que ciertos bancos centrales tengan la narrativa correcta para decir, bueno, quizás el 2% de target de inflación no era el adecuado y había que aumentarlo un poco. Entonces, aprovecharse de esa inflación descendiente para intentar subir un poco el target y ajustarlo. Mi previsión es esa, que bajará, ya lo está haciendo, bastante rápido la inflación, pero que tardaremos en ver inflaciones bajas, muy bajas. Y el target es el 2%, no creo que lo veamos ni mucho menos este 2023. Se tardará. Y tampoco detrás está si realmente interesa bajarlo tanto y tan rápido, porque también se aprovechan un poco de esa inflación alta en tema de deudas, como ha comentado Edgar, que ahora estamos en una situación esa que, igual como hay sectores como el tecnológico que van a pillar mucho por tipos altos cuando se han beneficiado tanto tiempo de crédito infinito a tipos de interés prácticamente cero o negativos, también tenemos la parte de bancos centrales que
conforme les toque renovar toda esa deuda a largo plazo, lo que decía Edgar, van a empezar a sufrir. Y lo que decimos, cuando esa economía no llega al ciudadano, cuando tú le prestas dinero a los bancos y los bancos te dicen, vale, es que yo tengo que prestar a largo plazo, pero tengo que coger a corto, con la curva de tipos invertida, cierro el grifo. Y claro, entonces estás cerrando, estás ahogando un poco la economía y todos esos son problemas. Por eso veremos cómo lo reajustan y hacia qué condición o hacia qué zona lo llevan bajo sus intereses, seguramente. Oye, Edgar, y con esto que dice John, ¿no te parece un poco también naif las previsiones que está teniendo la Reserva Federal ahora, hablando de previsiones, ¿no? De que decías antes, sobre todo con el desempleo, que prevén que no llegue ni a un punto de aumento porcentual del desempleo con esta subida tan masiva de tipos y tal? ¿Cómo ves tú estas hojas de ruta que tienen los bancos centrales? También desgranando un poco con tu discurso que estabas diciendo antes. Bueno, yo coincido con lo que dice John. O sea, la inflación se sabía que iba a bajar básicamente por el shelter. Ahí iba a haber una corrección, pero ojo, que la inflación también ha bajado porque ha bajado el precio de la energía y 2023, si tú miras los datos de oferta, demanda y demás, la energía es muy probable que vuelva a estar, o sea, el petróleo, hablando del petróleo, que el petróleo vuelva a estar por encima de los $100. ¿Por qué? Porque fíjate por qué ha bajado el precio del petróleo. Vamos a coger las partes de demanda y oferta. Ha bajado porque Estados Unidos ha estado liberando 1 millón de barriles al día de reservas estratégicas. Eso ya no lo va a poder hacer de forma continuada. Ha bajado porque China está cerrada. Son unos 3 millones de barriles al día de menos demanda. Ahí ya tienes 4 millones de barriles al día. Eso es un 4% más o menos de la demanda mundial. Todo eso se va a acabar. Por el lado de la oferta va a haber menos petróleo porque, Estados Unidos va a dejar de liberar reservas estratégicas. 2, la OPEC ha dicho que va a cortar la oferta, aunque nunca cumplen con sus cuotas porque en realidad no tienen tanta capacidad ociosa como pensamos. O sea, aunque quisieran aumentar la producción, no podrían. Después está el declino de Rusia. Rusia todavía está vendiendo barriles de petróleo, se los compran, aún con las sanciones, ¿vale? Pero tiene un gran declino muchos de sus yacimientos y no tienen la tecnología suficiente que era occidental como para poder renovar esas tasas de declino con nueva producción, ¿no? Entonces tienes por parte de la oferta que va a bajar, por parte de la demanda China va a subir y después ya veremos lo que pasa con Estados Unidos y Europa. Si entran en crisis, ahí la demanda va a bajar y quizás el petróleo entre en equilibrio y eso facilitaría las cosas de la inflación. Pero como tengamos un aterrizaje suave, como el que tú comentabas, Héctor, en lugar de una crisis profunda, el precio marginal del petróleo va a subir mucho. Es decir, con cambios pequeños en la oferta y la demanda, el último barril, que es el que fija el precio internacional del barril de petróleo, va a subir. Y hay muchos analistas que esperan que para 2023, yo no lo sé. De nuevo, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Pero ves muchos informes que dicen entre 100 y $150 por barril es muy probable. Y como pase eso, con eso hay que sumarle a la capacidad de refino que está disminuyendo en el mundo, que lo que hace es que el margen de refino aumente, hace que el precio final de la gasolina que compremos sea mayor. Yo le invito a la gente que compare los precios de la gasolina en el año 2008 con el precio del petróleo a $100 con el precio de la gasolina en este año cuando estaba a $100 el barril. Mucho más caro ahora. ¿Por qué? Porque el crack el crack spread, o sea, el coste de refino ha aumentado. Primero porque ha aumentado el precio del gas y después porque las refinerías se han deslocalizado. En Europa hemos dejado de tener refinerías y se van a otros países. Y eso aumenta no solo costes de transporte, sino también disminuyen la capacidad y por lo tanto aumentan el crack spread, ¿no? Y después tenemos el gas, y sobre todo en Europa. En Europa tenemos un déficit de gas tremendo. Hemos tenido estos meses un alivio porque ha hecho calor, y me estoy refiriendo a septiembre, octubre y noviembre, y ha hecho calor y no lo hemos necesitado, pero ahora vamos a ver cómo el gas sube muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay oferta, ¿no? Entonces, yo por esa parte creo que la inflación va a repuntar en 2023 por esa parte, y después tienen las otras partes que ha comentado John. O sea, el shelter va a bajar. ¿Por qué? ¿Cómo se mide el CPI de la inflación en Estados Unidos, el shelter? Es decir, el alquiler de casas y la compra de casas, con una media móvil de 12 meses. ¿Vale? Entonces, es ridículo, ¿eh? Solo por lanzar un poco mi opinión, es que es absolutamente ridículo medir así el mercado inmobiliario. Claro, pero ¿qué pasa? Entonces tú tienes hace meses que bajan los precios de las viviendas y los alquileres, pero no se refleja en la inflación. Va como con retraso. Igual que cuando subió en 2020, 2021 no se reflejaba. Porque si se hubiera reflejado,
quizás la Fed hubiera subido tipos antes, ¿vale? Porque en 2020 y 2021 los precios de las casas y de los alquileres se dispararon, ¿vale? Y ahora estamos pues con esa media móvil, jugando con esa media móvil, jugando con los datos y por esa parte va a bajar la inflación. Y también por la parte tecnológica, es decir, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que muchas veces no nos damos cuenta, pero está ahí, también es deflacionaria. Entonces tienes esas dos fuerzas. Yo, por mí, mi previsión es que el petróleo, si no pasa ninguna crisis grave, va a volver a subir y entonces la inflación general va a repuntar, ¿no? El escenario que te comentaba antes, años 70, 80. Sube la inflación, baja la inflación, vuelve a subir la inflación. ¿Lo ves esto también, John? Este esquema que comenta Edgar, ¿ves, coincides, ves probable que tengamos estas oleadas de inflación como los años 70-80? Que además yo lo comentaba también por redes sociales, esta posible escena, ¿no?, que tengamos. Sí, justamente lo comentamos en su día de la típica economía en S, que tendríamos momentos como ahora de presión para hacer rebajar toda esta inflación y ahogar un poco toda lo que es la demanda agregada. Después tendremos una reactivación de la economía, volveremos a otros ciclos, iremos pasando, en lugar como ahora ciclos tan marcados en tantos años de tanta lejanía uno con otro, en ciclos más cortitos y en forma de S con ajustes. Y lo que comenta Edgar del petróleo es que es tal cual, cuando ves de hecho Estados Unidos ya lo comentó con sus reservas de petróleo, que liberó y iba a empezar otra vez a rellenarlas porque estaba por debajo de límites que ya son peligrosos hasta para su propia reserva de guerra, que la Marina es lo que más consume petróleo, y estaban por debajo de lo que ellos marcaban como un límite mínimo. Con lo cual ya tenemos ahí una presión ya añadida al petróleo. Por otra parte tenemos China, se está empezando a abrir. Veremos qué afectación puede llegar a tener el tema COVID, pero si en principio no tiene ninguna afectación, va a empezar a abrir. Eso claramente es presión añadida al precio del petróleo. Y sin sumarle que dentro de Europa hay varios conflictos, como puede ser el de Ucrania o Rusia, y quizás Serbia-Kosovo, que también está presionando por la banda derecha. Con lo cual sigue habiendo ese conflicto y faltará esperar a ver si Europa y Estados Unidos qué salida o qué reacción tienen en este 2023 para ver si reaccionan o reactivan el petróleo. Claro, el caso de Europa sí que quizá nos hemos sorprendido cómo ha reaccionado también últimamente. En parte yo creo que es porque no está tan expuesta a tecnología como Estados Unidos, que es la que más está recibiendo el primer golpe de la gran subida de tipos que está viendo. Entonces veremos Europa cómo reacciona a la parte suya, la parte industrial, para ver cómo acabemos de ajustar ese tipo de inflación ligada a las materias primas, que es lo que gran parte, junto con el shelter, está aliviando los porcentajes. Pero es lo que comentábamos. Yo creo más un ajuste en una gestión económica en forma de S que no unos puntos tan marcados como hemos vivido hasta ahora. Es decir, el resumen de los dos, yo creo que aquí es no cantar victoria, que hay mucha gente, muchos gobiernos en concreto que se están cantando victoria con el tema de la inflación y mucho cuidado con esos factores inflacionistas que podemos tener. Y yo lo decía también, a partir seguramente del segundo semestre del año que viene, que es cuando ya el efecto comparable con el año anterior empieza a restar, ¿no?, esta parte. Pero bueno, que esto es una visión mía también por aquí. Por cierto, quiero dar las gracias a todos los que estáis siguiendo el canal por aquí. Aprovecho a recordar que a las 6 viene Pablo Gil y José Luis Cárpatos, la charla que muchos además me habíais pedido, así que a las 6 de la tarde la tenemos por aquí. Y recordad que tenéis ahí, que os lo acabo de dejar, Varo, el canal de Discord. Ahí comparto gráficos de interés, análisis, información en tiempo real, debates con vosotros. Estamos haciendo una comunidad cada vez más grande, así que os invito a que os unáis. Y otra cosa, y ahora por seguir con el hilo, que me acaban de chivar también, que lo había visto por aquí por el chat, que nos ha hecho una raid al canal David Ley Guarda. Muchísimas gracias por la raid y muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo ahora el canal, como decía. Por entrar otro elemento al debate y por aquí entrar yo creo que en disparidad, ¿no?, y enfrentar posturas. Antes me hablaban de tema cripto, lo vamos a tocar, no os preocupéis, porque sé que Edgar tiene una visión más no pro cripto y John sí, y esta es una parte que creo va a ser interesante, pero hay otra parte que también podéis diferir, que es el tema del análisis técnico versus fundamental, ¿no? Esto es una cosa que me gustaba tratar. Edgar, que tú me habías dicho muchas veces que no entendías, ¿no?, el análisis técnico, que, bueno, por entrar un poco en el debate ¿por qué centrarse más en la parte fundamental, ¿no?, que en la técnica y ver, contraponer un poco las posiciones que tenéis aquí? ¿Por qué centrarse en la parte fundamental? Porque es lo único que funciona. Sí, acabó el debate. Es lo único que funciona. No, ¿por qué centrarse en la parte fundamental? Porque la economía no son gráficos. Hay partes del análisis técnico que es muy útil, ¿vale? El análisis de volumen y ciertas cosas para ver lo que están haciendo los demás. Pero no te permite ver lo que va a pasar en el futuro. Eso solo te lo permite el análisis fundamental. Los mejores inversores del mundo combinan los dos, análisis técnico y análisis fundamental. Uno para saber dónde entrar y el otro para saber cuándo entrar, ¿vale? Yo no soy capaz de hacerlo. Tenemos nuestras limitaciones. Yo soy puro fundamental.
Sí que miro el volumen para ver lo que está pasando. Pues yo qué sé, si una acción se está sobrevendiendo, pues dices, aquí hay un capital gordo que ha salido. ¿Por qué? Entonces analiza lo que está pasando para verte a los fundamentales y ver si es que es alguien que ha salido obligado, una venta forzosa, lo que sea, o hay algo detrás fundamental, ¿no? Entonces te sirve para estudiar los fundamentales, ¿vale? Y ya te digo que para mí los mejores gestores, los mejores inversores combinan los dos. Yo el análisis técnico soy incapaz de utilizarlo, no lo entiendo. Porque para mí yo cuando analizo una empresa no veo gráficos, veo si Nike vende zapatillas, más, menos, dónde las vende, qué márgenes tiene y cuál es su estrategia a largo plazo, ¿no? Y además, otra limitación que tiene es la cantidad de capital. Cuando pasas las 7 cifras de gestión de capital, el análisis técnico te sirve de muchísimo menos. ¿Por qué? Porque cualquier entrada tiene efectos, ¿no? Entonces tú tienes que ver ya muy a largo plazo qué es lo que esperas de esa inversión, ¿no? Y entonces ahí se limita mucho, el análisis técnico se limita muchísimo, porque yo qué sé, yo he entrado en acciones o invierto en empresas pequeñas y a pesar de que el capital que gestiono es de 10 millones, no es mucho, pero como invierto en empresas pequeñas, muchas veces cuando entras tienes efecto, aunque no quieras. Una posición pequeña, yo me acuerdo que cuando montaba una posición en una empresa que se llama IDW, que es pública, que soy accionista de esta empresa, la mantuve en el mismo precio durante semanas, porque tenía la orden puesta a ese precio y no bajaba. Y a mí me entraban muy pocas acciones. Entonces, o sea, no te limita, ¿no? Llega un momento en el que por volumen te limita hacer ciertas cosas por análisis técnico. Y con respecto a fundamental, bueno, es que al final el mundo se mueve por fundamental, es lo que te decía antes. Nike valdrá más en el futuro si vende más zapatillas, no si la vela está verde o está roja, o si hace un cabeza a hombro. Que entiendo que John le dará tanto asco el hombro, cabeza a hombro como a mí, ¿no? Porque la verdad es que cuando hablas con analistas técnicos, inversores técnicos, ellos mismos te critican lo que la mayoría de la gente conoce como análisis técnico, que es el hombro, cabeza a hombro, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Las banderas, las cuñas. No sé qué. Eso hasta yo entiendo que lo va a criticar, ¿no? Sí. Pues eso, yo me fijo en fundamentales y me gustaría aprender a hacer análisis técnico para hacerlo, pero cada uno tiene una mente, una capacidad de analizar y cuando digo una mente significa que tú te tienes que sentir seguro con lo que haces. Y yo me siento seguro con lo que hago cuando conozco la empresa muy en profundidad. Si hiciera análisis técnico, aunque lo conociera, y me he leído muchos libros de análisis técnico, pero no me siento seguro. O sea, digo, es que no sé lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que no hay una inversión buena o mala, es decir, el análisis técnico fundamental no es ni bueno ni malo, sino que te tienes que conocer a ti mismo, mirarte al espejo y decir, mira, ¿tú con qué te sientes más cómodo? ¿Es así? ¿Con qué te sientes más cómodo? Porque es un poco lo que decía Warren Buffett, ¿no? De invertir en lo que se sabe, claro. Exacto. Lo importante en la inversión es la psicología. Porque como tú no estés cómodo con lo que haces, vas a tomar malas decisiones. Entonces, no hay ni bueno ni malo. Cada uno tiene que hacer lo que se sienta cómodo haciendo. Y que sea un sistema ganador. O sea, si estás haciendo cosas que te sientes a gusto y solo pierdes dinero, pues para eso vete al casino. No inviertas en bolsa, que es otra cosa muy distinta, ¿no? Y ya me callo, que si no me enrollo demasiado, Héctor. Me tienes que cortar o algo, ¿no? De sacarte la tijera, te saco la tijera. No, John, por hacer tu contraposición, que además por aquí también están diciendo, bueno, ¿y cómo se opera en Forex si no es por técnico? O un trade de 5 días. Bueno, es que es otro horizonte. La manera de invertir de Edgar es diferente, no opera de un día para otro. Con 10 millones de euros no operas. Sí, es que de hecho totalmente de acuerdo con lo que dice Edgar. Sí. Tú vas a operar un day trading en small caps en americanas y depende de qué empresa con 10 millones que la revientas. Eres tú el cuidador de la empresa. Prácticamente entonces tienes que ya empezar a filtrar. Por eso es razón que con ciertos capitales hay ciertas estrategias, por decir, que tienes que censurarlas, porque no podrías hacerla porque realmente te cazarían, van a por ti porque se te ve demasiado el movimiento. Entonces, yo inicialmente cuando empecé en los mercados financieros era puro análisis técnico. Entonces, a base de pegarme hostias, porque había días que hacía cosas raras y después me enteraba que era porque había salido tal noticia, había salido tal fundamental, tal cosa, fue cuando empecé a mezclar un poco y llegar al punto ahora que soy no sé si un mix 50-50, pero intento estar bastante equilibrado. Del punto que
yo parto, por ejemplo, el día a día, hablamos, por ejemplo, que me han preguntado en el chat de tema divisas. Pues yo parto de un análisis óptimo. Para mí, ser óptimo para no ser explotado es un 50-50. Busco escenarios a cortos y a largos. Ese es el escenario óptimo para mí a nivel de análisis técnico. Y una vez ya tengo el escenario dibujado y preparado, me voy a revisar toda la parte fundamental, que no es el trabajo ese día, es el trabajo previo, y es cuando ahí me desbalanceo. Digo, vale, por tema macro, tema fundamental, ¿para dónde tiramos? Para abajo, para arriba. Y ahí es cuando me desbalanceo mi técnico a buscar con un porcentaje mucho más alto la direccionalidad que me marca el macro. Entonces intento ajustar ese equilibrio con las dos partes. Porque es cierto que cuando solo me dedicaba a análisis técnico, había días que hacía cosas que no entendía y venía muy afectado por el macro, porque el macro tiene un gran peso. Y más si te vas a una empresa, porque empresa ya con mucho fundamental detrás. Una cosa es el Forex, que sí que puede ser mucho más técnico, o los índices quizás son más técnicos. Pero si operas empresas, operas small cap, operas blue chips, todo lo que sea, es muy fundamental. Hablamos, por ejemplo, de lo que comenta Edgar, de Nike. O Tesla mismo. Ya tienes que, por fundamentales, cuando estaba Tesla arriba, que valía más que todas las 15, 20 empresas automovilísticas, ya sabías que por fundamental había un sesgo bajista clarísimo. Había que reajustar eso. Pues ya por técnico ya te desbalanceas a cortos. Entonces ahí empiezas a buscar entradas quizás mucho más óptimas, o más optimizadas, o más quirúrgicas, que te apoya el macro. Entonces, en parte, conseguí cambiar ese yo del principio de puro análisis técnico a más un análisis mixto, porque le veía las partes buenas de las dos. Pero eso tiene un doble añadido o un doble pero, que es que te añade mucha faena. Entonces eso tienes que filtrar mucho y operar pocas cosas, porque no puedes estar al día del macro, y aparte al técnico es demasiado añadido, demasiado peso, y acabas pegándole a todos los palos, generalizando mucho y no sabes ni de dónde vienen los palos. Entonces ahí tienes un problema. Entonces acabas siendo muy selectivo con los activos, intentas controlar mucho lo que es el entorno macro de esos 1, 2, 3 pares, 4 o 5 empresas, y a partir de ahí te apoyas y, lo que, para no repetirme, te desbalanceas hacia una dirección y quirúrgicamente entras por técnico. Esa es mi forma de trabajar. Bueno, por aquí también decían, por poner un poco de contraposición, había gente que te decía por aquí por el chat, dice, con el tema de Tesla, más que comentabas antes, John, dice, hombre, te decían, Edgar, dime qué diferencia de fundamentales tiene hoy Tesla respecto a hace 15 días, me imagino. Su precio ha variado más de un 10%. No, como te lo dicen a ti, te lo lanzo. Esto directamente. A ver, El troll de los más. los fundamentales no cambian en 15 días. Pero si estaba cara antes y sigue estando cara ahora, pues el mercado te corrige. No es que, o sea, las acciones no bajan de un día a otro por sus fundamentales. Eso es precisamente la ventaja del análisis fundamental, porque tú tienes analizada una empresa, sabes cuánto vale y tú te esperas. O si eres valiente te pones en corto. Es otra rama de la inversión en la que yo no me siento cómodo, porque los retornos son simétricos, es decir, tú puedes tener máximo retorno un 100%, la acción quiebra, y de pérdidas es ilimitado. Entonces, ese tipo de inversión yo no me siento cómodo por ello, por eso no opero en corto, ¿vale? Pero si tú tienes analizado una empresa y sabes lo que vale, o tienes una estimación de lo que vale, que esto no es ciencia, o sea, esto no es, porque si todos supiéramos lo que valen las empresas no se movería, ¿vale? Es estimaciones de lo que vale una empresa. Entonces, no es que cambien los fundamentales en 15 días, es que estaba cara antes, y tú te esperas, y un inversor fundamental se espera, porque dice, está cara, y además están subiendo los tipos de interés. Eso hace, las subidas de tipo de interés hace que los flujos presentes de las empresas valgan menos. O sea, los flujos futuros de las empresas valgan menos, porque tú estás descontando una tasa mayor. Por lo tanto, valen menos las empresas que dependen mucho de su valor terminal. Es decir, de lo que vaya a hacer no en los próximos 3 meses, sino que vaya a hacer en los próximos 5, 10, 15 años. Porque los descuentas a una tasa mayor. Tu coste de oportunidad es mayor porque los tipos de interés están subiendo. Entonces, tú como analista fundamental, tú dices, mira, esta empresa vale tanto, ¿por qué? Porque el año que viene va a generar, me lo invento, 100 millones de dólares, el otro 150, y calculas el valor terminal, que es suponiendo que la empresa va a estar X años operando a esa rentabilidad, y los descuentos para atrás y dices, este es el valor que a mí me daría una rentabilidad anual de tanto. Entonces tú te esperas, ese es lo que se llama tu precio objetivo de entrada. Tú te esperas, y si no llega nunca ahí, pues no inviertes. Ahora Tesla está entrando ya en unos rangos que conviene dedicarle mucho tiempo para ver lo que vale, ¿no? Porque un inversor que dice, mira, Tesla está cara, porque se veía claramente que estaba carísima. Pero claro, ahora ya con la bajada es cuando dices, mira, pues a lo mejor si le dedico tiempo, voy a ver si existe la oportunidad con tanta bajada, ¿vale? ¿Por qué?
porque la empresa no va a cambiar sus fundamentales. Y como no cambia, lo que cambia es el precio, tú te esperas a que llegue un precio que a ti como inversor te diga, vale, pues aquí invierto y voy a sacar X rentabilidad Claro, al año. porque te Es gusta como la que empresa. invierte... Claro, porque te gusta la ¿Sabes? empresa y digas, es una empresón, pero está cara. Lo hemos hablado muchas veces por aquí en mi programa, ¿no? De Tesla. Oye, Tesla, quizá el modelo de negocio está bien, pero el problema es la cotización que tiene. Yo no sé cómo ves esto que dice Edgar también con respecto a Tesla, etcétera, empresas que pueden estar sobrevaloradas también y la conjugación de fundamental con el técnico en este espacio. Sí, bueno, es lo que os comentabas. En parte ayuda mucho. Si recibes una información por parte fundamental de que algo está carísimo o está sobrevalorado, ya tienes que intentar aparte de las estrategias a corto, de intentar ya ajustar más el tipo de entrada o entrar, pero claramente te vas a ponderar a cortos por todo lo que te acompaña. Lo único que harás es, si aplicas el técnico, es intentar ajustar más o ser más fino con la entrada, pero es más o menos la forma de trabajar sería muy similar. Pero está claro que Tesla, aparte con la variable siempre que está ahí afectando del rol de Elon, que siempre te suelta alguna y demás, como decía hoy a sus empleados, que va a ser la empresa que más va a valer del mundo y demás. Aparte de todo lo que tiene fundamental, está claramente condicionada por lo que haga ese hombre y lo que compre ese hombre. Por lo tanto, es un activo bastante caliente y peligroso, bastante peligroso. Porque es una empresa que te pumpea lo que decimos. ¿Por qué ha subido hoy y mañana? No es por algo fundamental, es porque lo que habrá soltado este hombre, o simplemente especulación, o lo que está haciendo que está cerrando posiciones, o está vendiendo acciones para comprar otra cosa. Es que la manipulación es brutal y yo creo que ese hombre tendrán que meterle mano porque lo que está haciendo es muy descarado. La manipulación que usa como persona conocida, como persona pública, es exagerado. Y claro, todo lo que hay detrás de ese hombre pues es peligroso. Entonces, en este caso, Tesla he considerado que estaba cara. Quizás creo que te sigue estando cara y veremos lo que dice Edgar. Hay un trabajo detrás para intentar detectar qué punto de equilibrio tiene, que es mejor mirar a otro lado e irte a otras que dan menos faena, no se habla nada, no se miran, no están en lupa y son mucho más rentables trabajar con ellas. Exacto. ¿Para qué invertir en una empresa que cotiza 60 veces beneficios cuando tienes otras, gracias a esta corrección, que están a 5? Y es mucho más fácil para el inversor. O sea, porque en Tesla, si tú inviertes en Tesla o invertías el año pasado, para que sea rentable, Tesla se tiene que convertir en la empresa más grande del mundo, que es lo que decía John antes. Para que sea rentable tú como inversor. Entonces, tú tienes que acertar el crecimiento, los márgenes, lo tienes que acertar todo para sacar un retorno en realidad mínimo, ¿vale? Porque dicen, no, es que va a ser la empresa más grande del mundo para 2030, ya. Y desde la cotización de 2021 a 2030, ¿qué rentabilidad vas a sacar si se convierte en la más grande del mundo? Era baja, no compensaba por el riesgo, ¿no? Y lo que decíamos antes, los fundamentales se comportan, por decir algo, así, ¿no? Una línea ascendente porque normalmente las empresas crecen. El precio hace así. Entonces, el analista fundamental lo que hace es esperarse que el precio esté por debajo de su valor fundamental, de su valor intrínseco. Y ahí, si fueras bueno en el análisis técnico, que ya te digo, ojalá yo lo fuera y no lo soy, una vez he decidido que voy a entrar en Tesla, pues analizaría el punto de entrada por análisis técnico, cosa que yo no sé hacer. Yo normalmente me como cuchillos cayendo. Es decir, ahora es el momento de invertir. Y sigue bajando. Y sigue bajando, y sigue bajando. Yo sigo aumentando, sigo aumentando. Pero luego cubres con aumentando. opciones, dilo también, que luego muchas veces cubres con ¿Lo hago con opciones. opciones? Claro, yo con opciones, mira, con opciones sí que he aprendido y la verdad es que me va muy bien operando con opciones. Opciones vendidas, ¿eh? Porque la gente cuando le dices que operas con opciones se piensa que estás comprando calls y puts, y no, yo vendo opciones, ¿vale? Y además por el tamaño que manejo, pues muchas veces los contratos me los hacen ad hoc. Es decir, yo voy con el market maker a hacer contratos ad hoc. Entonces, con eso sí que entro con opciones, ¿no? Pero es lo que te digo, que el analista fundamental, el puro analista fundamental, el tontito como yo, que solo mira balances, empresas, estrategias y demás, normalmente nos comemos cuchillos cayendo. O sea, muchos analistas técnicos cuando les digo, he entrado en esta posición, pero si eso tiene una tendencia bajista, y mira, a mí me da igual. Yo sé que vale más y algún día subirá, y algún día sube. O sea, ahí está el track record que demuestra que lo hago bien, pero sí que me como cuchillos cayendo, que eso sería una parte que con análisis técnico a lo mejor, no lo sé, sería capaz de evitar, ¿no?
Mira, por aquí nos decía, por entrar en el debate también, tanto John como Edgar, ahora vamos a hablar de Bitcoin, que sé que lo habíais preguntado antes con una pregunta destacada. De gestión futura pregunta, te preguntaba a ti, Edgar, pero bueno, os lo lanzo a los dos también para que John dé su valoración de esto. Si no es mejor invertir en índices indexados, rates, teniendo en cuenta que una empresa, pues que muchas desaparecen, ¿no? Nos decía por aquí. ¿Cómo ves tú esto, John? Y luego, Edgar, das tu visión de esto. Hombre, esa es la versión, entre comillas, fácil. O sea, cuando no quieres quizás hacerte el trabajo de revisarte empresa por empresa o sector por sector y tal, sí puedes hacer es escoger una exposición generalizada. Tú puedes decir, bueno, estoy interesado en el sector, me invento, energías. Pues puedes exponerte en ETFs o indexados que enfoquen hacia esas empresas en lugar de entrar en alguna en concreto. El riesgo también lo diversificas un poco más, también la ganancia también la diversificas. Es una vertiente de esa parte de cartera que puedes tener más, entre comillas, relajada y te permite, es lo que decimos, quizás un punto inferior o menos implicación con la misma exposición al sector que te interesa. Son activos interesantes, o sea, son productos interesantes que también se pueden hacer servir. Edgar, tu opinión sobre tema indexados, rates, índices, etcétera. Yo lo que digo a la mayoría de la gente, voy a decir un número aleatorio, el 99% de la gente lo mejor que podría hacer es indexarse. Un índice mundial o el SP500, yo preferiría mundial, porque ya el índice mundial, el MSCI World, ya tiene un peso importante en Estados Unidos, entonces ya estás expuesto a la mejor economía del mundo, y olvidarse. Eso lo que yo diría que la inmensa mayoría de gente tiene que hacer. Indexarse, aportaciones periódicas, no te preocupes porque baje, sigue aportando y ya está. La estadística está de tu parte. Ahí está, la estadística está de tu parte. Ahora, es lo que dice John, ahí diversificas riesgos y diversificas ganancias. Si tú quieres tener, según tus objetivos, porque también hay gente que no tiene, el objetivo no es batir al mercado, sino tener una rentabilidad por debajo del mercado, pero más segura, menos volátil. Renta fija corporativa, ¿no? Que históricamente te ha dado un 5 o un 6% al año. Eso podría ser una opción. Y dices, no, a mí la volatilidad no me importa, pero tampoco no tengo los conocimientos para elegir acciones individuales o un gestor que lo haga. Pues entonces indexado. Y si así dices, no, yo quiero gasolina, quiero exponerme a mayores retornos, ¿no? Pues entonces o buscar un gestor o inviertes tú por tu cuenta en acciones individuales. Y dice, no, pero es que muchas empresas desaparecen ya, pero ese es tu trabajo. O sea, qué mal trabajo como inversor vas a hacer si inviertes. Como gestor es tu trabajo, efectivamente. Claro, como gestor tienes que saber cuáles son los ganadores. Y como inversor individual, individual, tú tienes que aprender a analizar empresas, tú tienes que aprender a analizar balances. O sea, que no es fácil, no es para todo el mundo. Tienes que formarte muchísimo. Tienes que estar totalmente al día de esas empresas. Y yo te digo una cosa, yo tengo en el fondo que gestiono, tengo ahora 23 acciones. Y hay inversores individuales que no se dedican a ello, que tienen más. Digo, pero ¿cómo vosotros, que tenéis otro trabajo, aparte del de invertir, sois capaces de seguir a más empresas que un gestor que está 14 horas al día ahí analizando? No podéis, estáis cometiendo errores. Entonces, yo lo que digo es indexaros y si os gusta analizar empresas, analizar unas poquitas que sigáis bien, que conozcáis bien y una parte de la cartera la dediquéis a invertir en esas empresas, ¿no? Pero yo la verdad que yo no veo a los inversores individuales que tienen tienen su trabajo y tienen su vida, tienen su familia, yo no les diría, oye, ponte a analizar empresas, no, indéxate y si quieres analiza algo, busca un gestor o lo que sea. Pero claro, es que es muy time consuming, ¿no? O sea, necesitas mucho tiempo de análisis para entrar en una empresa con confianza. Con confianza significa que si cae un 50%, no deshaces tu posición, sino que la aumentas. Ese es el tipo de preparación psicológica que tienes que tener para invertir en empresas individuales. Si no tienes eso, indéxate. Oye, por seguir avanzando ya... Técnico. Sí. Está bien el último apunte. Por avanzar en el programa, vamos a tocar el tema que además muchos han preguntado por aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo el canal y que ya llevamos casi 1 hora y 3/4 de directo. Tenemos 15 minutitos más de debate con vosotros. Luego ya vienen Pablo Gil y José Luis Cárpatos y la última parte vuestra del debate, que es el tema cripto, Bitcoin, etcétera. Me han preguntado mucho. ¿Cuál es vuestra visión de la situación cripto?
John, si quieres empiezas tú, que ahora acaba de hablar Edgar, y ya pues debatimos en estos últimos minutos. Vale, bueno, este 2022 ha sido un mal año para el mercado de bonos, mercado de acciones. Las típicas carteras 60-40 han sufrido, pero lo que se ha destrozado ha sido el mercado de criptomonedas. Había un destrozo descomunal, también porque estaba muy sobrehinchado. Hablamos de la sobrevaloración de Tesla. El sector cripto estaba muy, muy hinchado y, queramos o no, era, claro, beneficiado de la gran inyección de dinero que había, sobre todo estos últimos 2 años, esta última década. Entonces, dentro del sector cripto, si vamos a centrarnos en Bitcoin por tiempo, Bitcoin yo creo que está ahora en una situación donde debe decidirse. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, por ejemplo, cuando veamos el presumible techo en tipos de interés de cara a 2023 que produzca la Fed, en cuando se deja de subir tipos y se mantienen o se empiezan a reducir, suelen venir los buenos momentos para activos, por ejemplo, como el oro, porque se mueve muy bien en situaciones de tipos de reales negativos. Se prevé que hasta que no se indexe, pues son buenas situaciones donde el dinero se devalúa, por tanto, activos como el oro ganan valor. El tema está, Bitcoin siempre se ha dicho que era una reserva de valor, pero estamos viendo que actúa como un activo de riesgo. Entonces, en ese momento que el oro, en principio, empiece a trabajar bien, es donde yo creo que BTC debe decidirse si es un activo de valor o es un activo de riesgo. Esto lo podemos ver, yo creo, en entre el primer semestre de 2023, seguramente entre el Q1 y Q2. Ahí es donde veremos si realmente BTC es lo que se dice ser, o en cambio sigue siendo un activo de riesgo más, conjuntamente con todo lo que tiene detrás. Entonces, el sector cripto creo que va a haber una limpieza. Si va a haber una limpieza grande en el mercado en sí, en todo lo que se ha hinchado, el sector cripto va a haber una limpieza aún mucho más grande. Muchos errores que se atajaban al mercado tradicional se han seguido cometiendo dentro de criptomonedas y bastante gordos. Hemos visto casos muy flagrantes, FTX, Luna, además. Por tanto, debe haber una limpieza necesaria, creo yo, para que queden realmente proyectos que en su momento, comparables con podía ser la épocas.com, pues sean aportes tecnológicos, mejoras, que lleguen a ser empresas que lleguen a trabajar el día a día con empresas que hoy día ya están funcionando. Y por ahí tenemos entonces lo que quiera ser en BTC a nivel de moneda. Por eso yo veo decisivo esa bifurcación que se pueda producir en el punto clave del pivot de la Fed, donde BTC tenga que dejar claro si sigue más una estela rollo oro o sigue con su línea de activo muy volátil y de mucho riesgo. Edgar, tu visión, que sé que es bastante contraria con respecto a esto. No, mira, es que aquí yo siempre digo lo mismo en el análisis. Si tú coges las características técnicas del Bitcoin, puras características técnicas, llegas a la conclusión de que esto puede ser el nuevo oro. De hecho, una versión mejorada del oro. Muy mejorada del oro. Exagerado. Y tendría muchísimo potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que es un activo intangible que no tiene flujos, igual que el oro. Y por lo tanto, y no tiene uso industrial, que el oro sí que lo tiene. Eso hay una parte de la demanda del oro que está soportada por fundamentales, que es uso industrial, que es muy pequeña, un 30% es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Puro valor terminal. ¿Y valor terminal de qué depende? De la opinión que la gente tenga de él. Es decir, Bitcoin, a pesar de que tenga las mejores características, que no tiene las mejores características, que hay otras monedas más pequeñas que tienen mejores características, pero da igual, es la más usada, ¿vale? Bitcoin, la aceptamos, es la mejor, ¿vale? La única que debería sobrevivir, porque solo podría sobrevivir una, y ahora llegaré a eso y por qué tiene que ser eso. Entonces depende de la opinión de que tenga la gente sobre él, del uso que se le dé, de la cantidad de gente que tenga, la profundidad del mercado, ¿no? Entonces ahí no estás apostando, bajo mi punto de vista, a las características técnicas del Bitcoin, sino a lo que la gente va a pensar del Bitcoin. Que es lo mismo que pasa con el oro. Yo por eso tampoco invierto en oro, porque dependes del sentimiento de la gente que diga, el Bitcoin es para protegerse o no, es especulativo o no. Necesitas que haya cada vez más gente usándolo y cada vez más gente invirtiendo en Bitcoin o usándolo como moneda o como reserva de valor, etcétera, etcétera. Tu apuesta no es a que las características técnicas del Bitcoin sean las apropiadas y por eso se va a revalorizar en el tiempo y va a ser un activo que te proteja sobre la inflación, sino tu apuesta es a que cada día más gente lo va a utilizar. Y yo soy negativo, no con el Bitcoin, sino con la gente. O sea, con la humanidad en general, soy negativo. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente conocéis que invierte en oro?
A ver, Muy te pocas. digo yo mismo invierto Muy en oro. Pocas. Muy Pero pocas. más. Pero es Muy verdad. Muy Pero pocas. es verdad, es Muy verdad pocas. que es así. ¿Por qué el oro se mantiene bien? Porque invierten en los bancos centrales y los grandísimos inversores. ¿Vale? Los bancos centrales no van a invertir en Bitcoin. ¿Por qué? Porque es su destrucción. O sea que ojalá tuviera éxito el Bitcoin porque es la destrucción de los bancos centrales. O sea, acabaríamos con esta estupidez monetaria que tenemos implantado en el mundo con el Bitcoin. O sea, sería un mundo muchísimo mejor si se implementara el Bitcoin. Los bancos centrales no van a invertir en ella. Los grandes patrimonios tampoco. No lo han hecho. O sea, hay grandes ballenas, pero no lo han hecho. Entonces, ¿de qué depende Bitcoin? Del retail. Por ahora, ya, si me preguntas el año que viene, Héctor, pues si los datos han cambiado, yo cambio de opinión. Entonces, necesitas que cada vez más gente pequeñita vaya, porque los bancos centrales no van a invertir, entre. Y yo soy negativo por el hecho, lo que te he preguntado antes, ¿cuánta gente conoces que invierte en oro? ¿Cuánta gente conoces que invierte en empresas? O sea, en acciones. Muy poca. La Muy cultura poca. financiera aquí en España es Sí. muy floja. Esto viene por la educación En todo financiera, el que lo que mundo, dice John. En todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a triunfar Bitcoin si ni siquiera las acciones de Apple triunfan? Que es mucho más fácil de entender. O sea, yo le puedo hablar a mi padre de invertir en Telefónica y lo entiende. Aunque sea una mierda de inversión. Pero lo entiende. Yo no le puedo decir, mira, mete tus ahorros en Bitcoin porque es una moneda deflacionaria, bla, 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 bla. No se va a entender. Entonces yo soy negativo en ese sentido, en el que no se va, por ahora, con los datos que tengo, no se va a implementar de forma generalizada porque se necesita un nivel de cultura financiera enorme. Y los grandes jugadores que hay en el mercado no lo van a adoptar porque es su propia destrucción. O sea, es que tú le estás diciendo a los grandes jugadores, invierten en algo que es tu propia destrucción. No lo van a hacer. Pero también, Edgar, sí, por entrar también y darle la palabra a John antes de que cerremos y hacer el apunte y darle paso a John con esto. También quizá las nuevas generaciones puedan estar más familiarizadas con lo que son las cripto. Cuando llegue la nueva oleada de inversores que están más familiarizados con esta nueva era. No lo sé si vas por ahí también, John, un poco por dar tu apunte. Esos ya han capitulado. Los han sacado del mercado. John, un poco por dar... Eso ya vuelven a estar trabajando en McDonald's. Sí que es cierto, lo comenta Edgar, que realmente conocidos que inviertan en oro, los cuentas con una mano muy pocos, que estén fuera del entorno nuestro, de económico, que estén fuera, que realmente sea una persona normal con su trabajo normal, hay muy pocos. En BTC sí que es verdad que hay más, pero el problema está que dentro de ese porcentaje que hay más, hay un porcentaje muy alto que entra claramente a especular. Y esta gente que entra a especular entran al corto plazo a ganar dinero y ahora mismo no están por Bitcoin, están por otras cosas. Entonces, realmente hace falta que ese porcentaje que realmente entra por todas las ventajas que aporta respecto al oro y a otras monedas que hemos tenido, moneda papel, crea realmente en eso y crea realmente que va ahí a entrar por esos tecnicismos que tiene el BTC. Yo creo que un movimiento que es necesario para que eso realmente coja auge es que hay una pérdida de confianza con el sistema actual, con la moneda actual, porque claro, es que es lo que comenta Edgar, es el claro enemigo del que manda, el que controla, porque pierde un control sobre la gente, pierde control sobre los mecanismos. Por lo tanto, BTC difícilmente será adquirido por grandes entes, a no ser que lo hagan con movimiento de absorber el control, ya sea vía empresas de minera o vía otras vías que pueden hacerlo. Entonces, claro, o hay una pérdida grave de confianza. Por eso, por ejemplo, los mayores usos a nivel porcentual en adultos están en países que la confianza con la moneda del país o con sus gobiernos es nula. La mayoría de países africanos o sudamericanos. En cambio, aquí en Europa o en Estados Unidos eso cuesta más porque la gente aún no tiene esa sensación de pérdida de confianza en la moneda, que es lo que creo yo que haría falta para que alguien normal, como comenta Edgar, que no sabe lo que es Bitcoin, se empezara a interesar por alternativas de protección viendo o lo que le puede venir encima o lo que le está pasando a sus ahorros o a su moneda. Si no sucede eso, difícilmente, si no hay un trabajo duro de dar a conocer cómo se trabaja, cómo se puede transaccionar, cómo se puede llegar a ese activo, difícilmente tenga una aceptación grande, porque necesita de todos estos parámetros para que se pueda producir. Pues yo voy a añadir una cosa de lo que estáis diciendo, que me parece súper interesante la charla y además aquí están opinando mucho por el chat y me alegro de que estéis comentando. Qué pena si no tiene tanta aceptación este mundo. Quiero decir, si se implantan las CBDCs de los bancos centrales y vamos a un control monetario mayor, que también es lo que decía Edgar antes, ¿cómo va a escapar el ciudadano, no? Imagínate un dinero que caduca de aquí a 2 meses y que te lo digan que te lo tienes que gastar en X artículo o en... cuidado que la cripto ahí podría ser una alternativa. No sé cómo lo veis vosotros.
Edgar, si quieres, Adelante, o... No, John, sigue John. Alternativa el tema está qué de tan atractivo haces esa CBC, porque realmente esto de control, no, yo creo que la gente tampoco lo interpreta como tal, porque no rasca realmente lo que hay detrás. Y tú realmente si vas a pedir, por ejemplo, a un banco un préstamo hipotecario y te dicen que si te lo hacen en CBDC, en moneda digital, y lleva con ello ligado ciertas restricciones de retirada de dinero efectivo de tal forma que intentan empujar a esa gente al CBDC a cambio de ventajas fiscales, ventajas tipo de interés, lo que sea, la gente realmente, ¿qué control va a tener? Excepto el posible caducidad del dinero, que eso sí que es grave, porque te anula la capacidad de ahorro. El demás, más o menos el control, ya la gente y prácticamente que asume ese control. De hecho, ayer salía noticia en la tele que había quejas de gente que decía que había ido a recargar la zona azul y se quejaba porque no dejaba pagar en tarjeta, pero en cambio no se quejaba que sí que le aceptaba monedas. La gente prácticamente el efectivo no lo utiliza, con lo cual el control prácticamente ya es absoluto, sobre todo en las generaciones jóvenes que no tienen nada en tema fuera del sistema, entendamos por criptomonedas. Con lo cual, ese control depende cómo se venda, o eres un poco así el rebelde y como nosotros pues te gusta indagar qué hay más allá y ves que realmente para dónde pueden ir los tiros, o la gente no va a notar casi diferencia porque realmente ya todo lo que lo envuelve en su economía diaria está totalmente fiscalizado y controlado, con lo cual no llegan a notar una diferencia excepto si imprimieran un uso como fuera lo del gasto con caducidad. Entonces eso sí que Claro, sería claro, un punto. claro. Pero yo creo que lo hará de tal manera como tampoco. Por eso creo que la CBC no será tan rechazado porque la gente en parte ya asume ese control. Edgar, tu visión sobre esto. Yo la verdad que aquí no tengo opinión formada. Aquí os dejo a vosotros opinar. No, pues ya, bueno, yo creo que queda todo dicho esto. Simplemente a modo muy esquemático, por cambiar un poco de tercio rápidamente, pero tenemos 5 minutitos nada más. Tiene que ser casi a modo de titulares. Oportunidades de cara al año que viene, 2023, un año que ya lo estamos viendo, tenemos mucho ruido macro de fondo. ¿Dónde podemos detectar, desde vuestro punto de vista, algunas alternativas, Edgar, ahora que estés soteando? Sé que la última vez que viniste dijiste algunas, has cuajado alguna, has añadido otras, así a modo muy, muy resumen. Yo lo que estoy mirando, empezando a mirar, y 2023 centraré mi visión en mirar, no invertir, mirar, es el real estate en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la corrección que está habiendo es tremenda y normalmente los mercados sobre reaccionan a noticias buenas y noticias malas, ¿vale? Hace como un péndulo. Entonces, la corrección que está habiendo en el mercado real estate en Estados Unidos es tremenda y si tú miras por fundamentales, hay ciertas zonas de Estados Unidos, como son Texas, como es Florida, que la demanda está muy por encima de la oferta todavía, entonces hay caldo de cultivo para mirar cosas en real estate. Y que la situación del real estate no se va a mantener mala para siempre. Y lo bueno es intentar pillar el peor momento de la industria es el mejor momento para invertir. Mira, fíjate, en 2007-2008 hubo una burbuja inmobiliaria. En 2009 se convirtió en el mejor año para invertir en empresas de real estate. Las inmobiliarias que sobrevivieron lo hicieron muy bien. Muy, muy, muy bien. Por ejemplo, LGI Homes, si alguien mira esta empresa, no tuvo pérdidas en ningún año a pesar de la crisis inmobiliaria y hizo un 30% al año a partir de 2009. O sea, es el momento de la parte baja del ciclo donde hay que invertir. Y yo ahí voy a centrar mi análisis, que no mi inversión. O sea, ya veremos. El análisis va por ahí, sí. John, tus ideas, tus, digamos, activos en los que centrarte de cara al año que viene. Vale, como comenta Edgar, cuando hay un sector está muy afectado, cuando nadie quiere mirar, es cuando más hay que mirar y buscar. Y ahora mismo todo el mundo estaría huyendo de comprar un inmueble en Estados Unidos, por lo tanto hay que empezar a arriesgar. Yo, por ejemplo, para cambiar un poco el sector, para tocar otro sector, en tema de materias primas, me alejaría de mirar lo que mira todo el mundo, por ejemplo, que es oro o petróleo, y miraría en materias primas que están muy interesantes y se miran poco. Por ejemplo, centraría el foco ahí, sin descartar oro y petróleo, quiero decir, pero miraría el foco, por ejemplo, en uranio, tierras raras, cobre. Son materiales que se utilizan muchísimo, salen muy poco y se están calentando bastante. Entonces pueden tener un buen 2023. Bueno, pues nos vamos a quedar con todo esto a los dos. La verdad que ha sido un gusto conversar con vosotros por aquí.
un placer, como siempre. Os deseo feliz año a los dos, que salgáis bien de este 2022 y que el 2023 venga algo mejor, que de momento en el primer tramo vamos a ver cómo van las cosas. Pero bueno, aquí estaremos para contarlo y aquí estaréis invitados siempre que queráis. Os mando un abrazo a los dos. Igualmente, que tengáis muy inicio de año 2023. Un placer charlar con vosotros dos y que vaya muy bien el maratón, Héctor, y dale a tope. Ya 2 horitas por aquí, vamos. Un abrazo. Un abrazo, cuidaos mucho. Dame un segundito de cambio. Cuidaos. Chao.